El Instituto Nacional de Aprendizaje les da la más cordial bienvenida al webinar Requisitos para el etiquetado de alimentos preenvasados. Este webinar tiene como objetivo brindarles información de suma importancia para conocer la regulación vigente que tenemos en nuestro país para el etiquetado de los alimentos y también su importancia para conocer el procedimiento para el registro sanitario de alimentos ante el Ministerio de Salud. Esta actividad es organizada por el Núcleo Sector Industria Alimentaria en el marco del 5º Congreso de Tecnología e Innovación para la Industria Alimentaria. El etiquetado es el principal medio de comunicación entre los productores y los consumidores. En este podemos encontrar información muy valiosa, el tipo de producto, su origen, la lista de ingredientes, el listado de alérgenos si es que lo contiene, información acerca de los nutrientes que contiene para nuestro organismo. Es por eso que es de suma importancia que usted conozca la reglamentación que existe en este momento para los alimentos preenvasados y también para el etiquetado nutricional. El día de hoy nos acompaña Kayen So Zapata. Ella es licenciada en Tecnología de Alimentos y es docente del Instituto Nacional de Aprendizaje, con 10 años de colaborar en el servicio de capacitación y en la atención de asistencias técnicas a la industria alimentaria, siempre en el área de inocuidad alimentaria y en la implementación de sistemas de gestión para la inocuidad alimentaria en la industria. Ella es la encargada de desarrollar el webinar de requisitos para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Antes de comenzar, quisiera recordarles que ya tenemos activa la pantalla del chat para que ustedes realicen sus consultas y sus comentarios relacionados con etiquetado de alimentos, y estos serán atendidos al finalizar la presentación. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Kayen. Buenas tardes, Kayen, y adelante con su presentación. Muchas gracias, Helen, y bienvenidos a todos y a todas a este webinar de requisitos de etiquetado para alimentos preenvasados. ¿Por qué es importante el etiquetado de los alimentos? El etiquetado es muy importante ya que es el medio con el que contamos para informar a las personas consumidoras sobre todos los requisitos de etiquetado. En este se puede contener, por ejemplo, el nombre del producto, la cantidad de ingredientes, la información nutricional. Entonces es, como les indicaba, el medio por el cual las empresas se pueden comunicar con las personas consumidoras brindándole información sobre los productos. Muy bien, acá contamos con dos definiciones que son etiqueta y etiquetado. ¿Cuál es la diferencia? La etiqueta es el material impreso. Puede ser una postal o puede ser el mismo material de empaque, y el etiquetado es toda la información que va a tener la etiqueta del producto. Muy bien, y tenemos que cumplir siempre en todo el apartado de etiquetado con diferentes regulaciones. En este caso nos vamos a enfocar en la regulación nacional. Existen 3 tipos de reglamentos que vamos a ver en todo este apartado de etiquetado. El primero es el reglamento 17.660, que es de impresión de envases desechables y productos alimenticios. Luego el reglamento técnico centroamericano. Al decir que es centroamericano es porque abarca todos los países de Centroamérica, además de Costa Rica. Abarca también, digamos, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, entre otros de todo el territorio, porque quisieron unir varias reglamentación para la importación y exportación de productos. Y este tiene el código RTCA 67010710 y se denomina Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados o Preenvasados. Y también contamos con un reglamento técnico centroamericano de etiquetado nutricional que regula
todo lo que debe contener las tablas nutricionales. Igual que la anterior, es para alimentos preenvasados y para consumo humano, para la población a partir de los 3 años de edad. Muy bien. Entonces, muy importante destacar que a veces tenemos esa consulta. ¿Y qué sucede con el código de barras? ¿Lo tenemos que poner o no? ¿Lo tenemos que colocar o no? Eso es más que todo un requisito de la clientela que nosotros tengamos. Pero para el reglamento, cuando nosotros lo vamos a inscribir para obtener el registro sanitario, no se necesita. Es muy importante que la empresa que cuenta con toda la licencia para brindar el código de barras se llama GS1, es una empresa internacional y en caso de nosotros va a estar por GS1 Costa Rica. También muchas veces en las etiquetas se puede colocar lo que se llama el código QR. ¿Es igual que el código de barras? No, no es igual, es diferente. El código de barras es más que todo para la parte de la cadena logística, para la parte de inventarios, por ejemplo, en los supermercados o hasta en la misma internamente en la empresa, temas de trazabilidad. Y el código QR es más que todo para temas de publicidad. Nosotros podemos dirigirlos a la página web. Si tenemos un producto que se pueden elaborar diferentes recetas, podemos brindar esas recomendaciones, pero más que todo para la parte de publicidad que nosotros queremos explotar para marketing de nuestro producto. Ahora vamos a hablar sobre el reglamento técnico centroamericano, el etiquetado general y todos los apartados que contiene. Entre ellos son, se solicita el nombre del alimento, la lista de ingredientes, el contenido neto y el peso escurrido, el registro sanitario del producto, el nombre y la dirección de la empresa. También se solicita la identificación del lote, el país de origen en el cual se procesa el alimento, cuál es la fecha de vencimiento y cuáles son las instrucciones de uso y de conservación. Vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos, de cómo lo solicita el reglamento técnico. Primeramente, el nombre del alimento. ¿Qué debemos poner en nombre de ese alimento? El reglamento estipula que debe indicar la verdadera naturaleza del producto. Y si vemos ahí, indica ser específico y no genérico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, nosotros podemos poner el nombre de soda. Entonces uno puede decir soda, es una galleta, es un refresco, ¿a qué se refiere con eso? Entonces debemos de ser más específicos porque soda puede ser galleta a base de trigo o puede ser entonces bebida carbonatada sabor a cola, por ejemplo. Entonces a eso se refiere. Podemos usar lo que denomina el nombre de fantasía. A veces hay productos que uno los conoce con cierto nombre y no necesariamente con el nombre del producto. Y se permite dentro del reglamento colocar nombres de fantasía. Eso sí, no exime que omitan el nombre general específico. Yo pongo mi nombre de fantasía y debajo mi nombre que me indique la naturaleza. Hay regulación a nivel internacional, que es lo que se llama el Códex Alimentario. Entonces el reglamento hace referencia de buscar, de indagar en la regulación del Códex, cuáles pueden ser mis nombres específicos. Y tal vez yo digo, ¿qué nombre le podría poner a este producto? Tal vez no me queda claro. Eso es también una regulación de referencia para colocar este nombre. Después, el segundo apartado es la lista de ingredientes. ¿Qué debo tomar en cuenta? Acá indica el reglamento que si yo solo utilizo un ingrediente, por ejemplo, si empaco leche, solo va a tener leche, yo lo puedo omitir. Pero si a esa leche, por ejemplo, la fortifico, le agrego vitaminas y minerales, la saborizo, leche sabor vainilla, sabor chocolate, ya ahí sí le estoy agregando más ingredientes. Y sí, ahí ya debo poner el encabezado de ingredientes con todas las materias primas que estoy utilizando para la elaboración del producto. Eso sí, ¿cómo coloco yo las cantidades, perdón, el orden de los ingredientes? Lo coloco de mayor a menor.
Ahí indica en orden decreciente. ¿Eso qué quiere decir? De lo que más tiene a lo que menos tiene. Acá tenemos, por ejemplo, una mermelada, indica azúcar como primer ingrediente, eso quiere decir que es lo que más tiene, y lo que menos tiene sería el preservante. Por eso es muy importante siempre tener la formulación estandarizada y conocer bien los porcentajes en los cuales yo agrego mi producto. Después, como parte de la lista de ingredientes, yo debo resaltar los ingredientes que son alérgenos. ¿Esto qué quiere decir? Hay más de 160 alimentos que causan alergias, pero la regulación indica que nosotros no podemos declararlos todos. Entonces, los diferentes países han elaborado lo que se conocen como las listas de alérgenos, las listas que en el etiquetado de alimentos se deben declarar. Estados Unidos tiene su lista de 8 ingredientes, ahora ya agregaron uno nuevo, entonces ya se extendió la lista a 9, Europa tiene una lista de 14, y en el caso de nosotros, del Reglamento Técnico Centroamericano, la lista es de 9 productos. ¿En qué se basaron para realizar esta lista? Se basaron en la regulación del Códex Alimentarios. ¿Y cuáles están dentro de la lista? ¿Cuáles se deben de destacar en caso de que yo se lo agregue al producto? Los cereales que contienen gluten, aquí incluye trigo, cebada, centeno. Los productos lácteos incluye lactosa. En los productos lácteos tenemos la caseína, que es una proteína y que puede dar alergia, y la lactosa va a dar una intolerancia. Pero los dos, el reglamento indica que se deben declarar. La soya es otro de la lista, el maní, los pescados, los huevos, los crustáceos. En esta familia de crustáceos incluye el camarón, el cangrejo y la langosta. Y después la familia que se llama nueces de árbol o frutos secos. Aquí está la semilla marañón, la macadamia, las avellanas, toda esta familia. En Estados Unidos esta familia incluye hasta el coco. Y después un aditivo que se llama sulfitos, que es conocido o realiza la función tecnológica de ser un antioxidante. Y en concentraciones mayores a 10 ppm, a 10 partes por millón, la regulación solicita que se debe declarar. ¿Cómo se declara esta parte de los alérgenos? Se declara luego de la lista de ingredientes. Yo coloco, según podemos ver en el ejemplo, ingredientes. Por ejemplo, este sería un chocolate, azúcar, leche en polvo, grasas, manteca de cacao, lecitina de soya y vainilla. Y si mi ingrediente forma parte de la formulación y es un alérgeno, yo pongo contiene. Eso se llama que está en forma intencional porque forma parte de la formulación. Pero si hay un alérgeno que yo lo utilizo en otro producto que forma parte de todas las materias primas de mi proceso, eso se llama que está de forma no intencional. Entonces, la regulación coloca que yo lo debo colocar de dos formas. Por ejemplo, puede contener trazas de maní o elaborado en un proceso, en un equipo donde procesa maní, porque sí me permite esta regulación colocar los alérgenos cuando son agregados de forma intencional y de forma no intencional. Acá, si quisieran ampliar más el conocimiento, en el INAH se han elaborado unas guías de alérgenos y tienen un apartado de toda la parte de etiquetado y cómo se declara según las diferentes regulaciones, basado en el Reglamento Técnico Centroamericano, basado en el CODEX, basado en la regulación de Estados Unidos y en la regulación europea. Entonces pueden consultar la guía de alérgenos. En cuanto al contenido neto, que es otro apartado que se solicita, el contenido neto indica que se debe declarar en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo se declara? Va a depender de la naturaleza del producto. Por ejemplo, en alimentos líquidos se utilizan unidades de litro y mililitro. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes
ustedes venden un jugo, venden 500 mililitros, entonces ustedes colocan contenido neto, 2 puntos, 500 mililitros. También el reglamento estipula cuando los alimentos son sólidos o son semisólidos y viscosos. Cuando son sólidos, son en unidades de gramos o kilogramos que se debe declarar, igual contenido neto y la cantidad que ustedes están vendiendo. Y cuando son alimentos semisólidos o viscosos, se puede usar indistintivamente cualquiera de los dos, o mililitros o litros, o gramos o kilogramos, siempre tomando en cuenta que se declara según el Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, el sistema no permite que esas abreviaturas las pluralicemos, o que a veces ponemos en lugar de G, GR. La abreviatura según el sistema es una G. Entonces sí debemos de tratar de cumplir todo esto, porque recuerden que lo vamos a mandar al registro sanitario y a una evaluación. Y hablando del registro sanitario, ¿cómo se debe de realizar? Nosotros vamos a hacer toda una inscripción. Acá tenemos también en el INAH, contamos con una guía para ayudarles, donde hay videos, donde hay un montón de material que se le explica paso a paso cómo se debe de hacer ese registro. Es muy importante tomar en cuenta que tienen que tener la firma digital y que tienen que ingresar a la página de registro. Ahí ustedes van a ir colocando toda la información que se les solicita, que es en resumidas cuentas lo que hemos visto: el nombre del producto, las cantidades que los van a vender, si tiene alérgenos o no. De hecho, se enfoca mucho en la parte del gluten, de los cereales que hablábamos como trigo, centeno, cebada. Después de ahí ustedes realizan el registro, se le va a dar un número. Es muy importante siempre anotarlo, porque de hecho ese número después se va a convertir en el registro cuando ya se lo acepten, y estar pendiente al correo electrónico. Pueden haber 3 estados del trámite. El trámite puede ser aceptado, que ya se les otorga el registro, prevenido o rechazado. En caso de que sea prevenido, se cuentan con 10 días hábiles para realizar las correcciones. Se va a prevenir, se le va a indicar por qué se previene, y cuentan con 10 días hábiles para todas las correcciones, sin costo adicional. Es muy importante que ustedes, cuando realicen esas correcciones, las realicen en la etiqueta y las realizan en la plataforma, porque a veces por error solo se corrige la etiqueta y omitimos corregirlo en la plataforma. Entonces se nos rechaza el trámite por no haber congruencias entre un material o una información y la otra. Entonces es muy importante tomar en cuenta este detalle. Ya cuando tenemos el registro, entonces colocamos las 3 formas que indica el reglamento y el número de registro, porque es de vital importancia para la venta del producto en los diferentes puntos. Luego, también el reglamento pide nombre y dirección de la empresa. Puede ser de la empresa que fabrica, que envasa, que importa, distribuye, que exporta o que vende. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, que es nombre y dirección, y también el país de origen. Tenemos que tener entonces estos 3 detalles, porque a veces solo se coloca el nombre de la empresa y el país, y se omite la dirección. Entonces, como parte de la regulación, también tenemos que tener todos. Muy bien. En cuanto al lote, el lote es las condiciones iguales que se me hizo el producto. A veces consultan, ¿cómo coloco el número de lote? El número de lote lo define cada una de las empresas. Puede ser numérico, puede ser letras o puede ser alfanumérico. La empresa decide. ¿Qué es lo importante? Que mediante ese lote
se le pueda dar trazabilidad al producto en caso de un retiro del mercado. Esa es la importancia en que se radica el lote. El reglamento estipula que yo puedo utilizar cualquiera de estas palabras o abreviaturas seguido del número del lote que yo estipulé darle a mi producto. Entonces vean que hay un montón de opciones: lote, número de lote, código de lote, N de lote, C de lote, lot, L, NL, y después entonces seguido del número que yo haya definido. Después, otro apartado que me pide el reglamento técnico centroamericano es la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento, al igual que el lote, puede ir cualquiera de estas frases, o también en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas abreviaturas. Consumir antes de hecho a veces uno lo observa como en las etiquetas, que pueden ver que algunos tienen la fecha de caducidad y otro expira, otro vence. Esto es porque el reglamento les da, nos otorga la facultad de usar las frases siempre y cuando sea indeleble, o sea que no se vaya a borrar. Entonces podemos colocar seguidas del lote. De la fecha de vencimiento. ¿Cómo la colocamos? Hay diferentes formatos que ya vamos a ver. Y también permite estas abreviaturas. Siempre recordar entonces que no se vaya a borrar o a despegar, porque a veces tendremos tal vez a colocar alguna postal o sticker y se puede desprender. Ahí sí es muy importante tomar en cuenta ese detalle. Nosotros podemos escoger las diferentes frases que estipula el reglamento y luego la fecha. O podemos, también lo permite, hacer referencia a dónde se encuentra la fecha. A veces por cuestiones de que no se lo podemos poner en la etiqueta, se lo ponemos en el envase, la fecha de vencimiento, y el reglamento lo permite. Dice que podemos poner la frase y, por ejemplo, ver tapa. Entonces, por eso es que también lo encontramos de esta forma en muchos productos. El reglamento estipula que cuando el producto tiene una vida útil menor a los 3 meses, se debe colocar la fecha de vencimiento en el orden de día, mes y año. La frase escogida más día, mes y año. Y cuando el producto dura más de 3 meses, su vida útil es superior a los 3 meses, nos da la opción de colocar solo el mes y el año. Esto nos lo permite el reglamento. Entonces, vean la importancia también de los estudios de vida útil, de nosotros tener y ser muy conscientes de cuál es esa vida útil de nuestros productos para colocar esa fecha de vencimiento y garantizar la inocuidad de los mismos. La fecha de vencimiento permite declararse en orden numérico, separado por guiones o separados por barras inclinadas, y también permite alfanumérico, el que sea en letras, que sea el mes. Entonces, muy importante tomar en cuenta este detalle, la forma en que vamos a colocar esa fecha de vencimiento. El reglamento hace una excepción que no va a requerir fechas de vencimiento, ni fruta ni hortalizas frescas. Esto se refiere como las que se venden en la feria del agricultor. Eso sí, si yo ya la pelo, por ejemplo, lo hago en trocitos y lo coloco en un empaque, ahí sí. Porque recuerden que el reglamento decía para alimentos previamente envasados. Si ya media un envase, un procesamiento, aunque sea mínimamente procesado, ahí sí tengo que colocar la fecha de vencimiento. Cuando son productos de panadería, pero igual de consumo diario, ¿verdad? Si ya nosotros hacemos galletas y las empacamos, o el mismo pan para venta en el supermercado, ya casi va a requerir fecha de vencimiento, por la misma razón que el caso de frutas, hortalizas frescas. La goma de mascar no requiere fecha de vencimiento, ni el vinagre, ni la sal, ni el azúcar, ni los vinos y bebidas alcohólicas que contengan más de 10% de alcohol. Acá sí es muy importante destacar
que todo lo que son bebidas alcohólicas lo rige otra regulación. En Costa Rica tenemos otra regulación de etiquetado para este tipo de productos. Entonces, si nosotros queremos hacer la etiqueta, siempre nos basamos en este reglamento y vamos a la otra regulación. Y también hay muchos productos. Por ejemplo, los productos lácteos tienen su propia regulación, entonces siempre hay que ver, además del etiquetado, qué más me pueden pedir, porque si yo lo voy a registrar, la persona que me va a revisar la etiqueta puede ser que me haga una prevención porque no fui a ver o no revisé o no chequeé que tenía también las otras regulaciones. Después, otro apartado que me pide el reglamento son las instrucciones de uso. Hay productos, por ejemplo, gelatinas, pastas, donde debe ser sometido a más procesos porque no están listos para consumir. Entonces, ahí se deben indicar todas las instrucciones para yo realizar ese producto y que sea realizado de forma correcta y que me garanticen la inocuidad. Entonces, y siempre bien detallado. Después, nosotros también tenemos la regulación de etiquetado nutricional. Esto es toda la tabla nutricional que se le colocan a los productos. Ahí siempre es donde más nosotros recibimos solicitudes de asistencias técnicas, capacitación, porque es una de las cosas que a veces uno dice, ¿cómo voy a hacer esa tabla? Entonces, para que sepan, en el INA damos todo el acompañamiento técnico para la elaboración basado en el reglamento técnico centroamericano y también si son productos de exportación en las regulaciones de Estados Unidos y de Europa. Acá es muy importante destacar que Costa Rica solicita que se coloque información nutricional solo si nosotros destacamos una cualidad, ya sea nutricional o saludable. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que pongamos producto cero azúcar, producto light, alto en fibra, bajo en sodio. Ahí estamos destacando una cualidad. Si nosotros los destacamos, información nutricional. ¿Y qué pasa si no destacamos ninguna? Se indica que la declaración de nutrientes es de forma voluntaria. Sí es importante también que conozcan que no existe un formato. Por ejemplo, en las regulaciones de Estados Unidos, de Europa, sí nos piden formatos establecidos para presentar esa información nutricional. Nosotros no, de hecho hay personas que hasta lo colocan en prosa y está correcto porque realmente no hay un formato establecido. Lo que sí estipulan es una cantidad mínima de nutrientes que deben declararse. El valor energético en kilocalorías y en kilojulios, la grasa total, la grasa saturada, la cantidad de carbohidratos, de sodio y de proteína. Entonces, estos nutrientes son como mínimo los que se solicitan en el reglamento técnico. Nosotros se pueden declarar de dos formas, se puede mandar a hacer un análisis del laboratorio o pasado teniendo su formulación en tablas nutricionales se puede hacer. Y nosotros como parte de las capacitaciones también se los enseñamos para que ya quede listo para su etiqueta y también a cómo interpretar esa información nutricional. Recordar que Estados Unidos cuenta con toda una regulación y de hecho hace unos años fue que la actualizaron y Europa también cuenta y que nosotros brindamos capacitación en todos estos temas. Entonces, esta sería nuestro webinar de requisitos de etiquetado para alimentos preenvasados. Muchas gracias por toda la atención. Ellen, no sé si hay preguntas por parte de la audiencia. Así es, Sayen. Muchas gracias de verdad por esta ponencia, que es un tema tan importante y tan útil para todos los productores. Tenemos varias consultas. Voy a hacer lectura de ellas
y agradecemos a todos ustedes por sus consultas y sus comentarios. Bueno, primero contarles a todos que este webinar va a quedar grabado, la grabación de este webinar va a quedar en la caja de herramientas de línea virtual, cuyo enlace pueden encontrar en esta ventana del chat para que puedan accesar. Nos preguntan que si estas listas de ingredientes por países, ¿dónde se puede descargar? Pienso que se refieren a la lista de alérgenos. Muy bien, serían dos. Hay lista de los nombres de los productos. Esa la pueden encontrar en lo que se llama el Códex Alimentarios. El Códex lo pueden colocar en algún buscador de su plataforma de preferencia. Colocan Códex Alimentarios y ya ustedes acceden. Ellos tienen una regulación de etiquetado. De hecho, este reglamento técnico se basó mucho en esa del Códex. Ahí pueden ver lo del nombre del producto. Y la parte de la lista de alérgenos, los que le contaba que nosotros en Costa Rica y Centroamérica tenemos 9, Estados Unidos en este momento son 8, pero ya se va a incorporar uno nuevo que es el ajonjolí o el sésamo. Y Europa tiene 14. Esas listas las pueden encontrar en las páginas de las regulaciones y también en nuestra guía de alérgenos están. Ahí en la guía ustedes pueden acceder a la guía que dice Industria Alimentaria y hay un apartado que dice Conozca los alérgenos y viene un mapamundi donde ustedes pueden ver los diferentes países o regiones, seleccionarlos y ahí van a decir la lista. Y de hecho, para como uno quedar más claro, también le amplía y caracteriza los diferentes alérgenos, porque a veces uno tiene dudas que el gluten, que qué serán los sulfitos, que si yo lo tengo que declarar o no. Entonces la guía también le da todas las herramientas para poder ampliar más en ese tema. Perfecto, muchas gracias, Callen. Don Gustavo Fallas nos pregunta, dice que él tiene un licor que tiene leche adicionada y que tiene más del 15% de alcohol en su contenido. Y que si agrega a este producto leche de vaca, si debe sacar permiso sanitario de SENASA y cómo lo coloca en su etiqueta. Ok, acá es muy importante de diferenciar. Nosotros tenemos los permisos de la fábrica, que en este caso en SENASA se llama CVO o Certificado Veterinario de Operación, y si es en el Ministerio de Salud, es el permiso sanitario de funcionamiento. Esos son de la planta. Entonces, por utilizar leche, ahí es mejor que se averigüe. Yo pensaría que sí, que tiene que ser CVO, pero ahí puede haber una línea muy delgada entre una institución y otra, entonces ahí mejor sí informarse. Y con respecto al registro propiamente de su producto, sí tiene que ser el registro sanitario, que es con el Ministerio de Salud. Cuando usted registra su producto, le va a pedir siempre el permiso. Entonces, previamente, es muy importante que sepa que lo tienen que tener, ya sea CVO o el permiso sanitario de funcionamiento, porque se los van a solicitar. Entonces sí hay que tenerlo. Y por ser un licor y contener leche, también tiene que tomar en cuenta que tiene que declarar el alérgeno, que en este caso es la proteína láctea, y que tiene que declarar la lactosa, porque se sufren dos, intolerancias y alergias. Y el reglamento pide declarar las dos y de forma separada. Entonces, para que tomen en cuenta ese detalle. Perfecto, sí, súper importante. En el reglamento se refiere a fecha de vencimiento o fecha de consumo preferente. Son conceptos diferentes técnicamente y desconozco cómo se declara en cada caso. Tal vez como para darles un ejemplo, Callen. El reglamento sí indica fecha de vencimiento. En lo que hay diferencia es en la parte de términos. Las regulaciones siempre tienen un apartado de conceptos o de términos previos y ahí es donde hace la diferencia. Pero si ya se van a
a la fecha, digamos, al apartado de fecha de vencimiento, solo coloca una. Y vea que en los diferentes descriptores, ahí es muy importante los estudios de vida útil. A veces tenemos, o se ha dicho el mito de que se puede vencer en una fecha, pero tenemos ahí 8 días después. Realmente esto no es factible en términos de inocuidad. Tenemos una fecha en la que ya definitivamente, por razones de inocuidad o calidad, no se puede consumir el producto y se debe respetar como tal. Entonces, esa más o menos sería la respuesta a la consulta. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, la cerveza no tiene más de 10% de alcohol, entonces no requiere fecha de vencimiento. Sí requiere, porque no tiene más del 10%. Sería cuando tiene más. Y de hecho, si usted observa, en un envase de cerveza sí lo tiene la fecha de vencimiento, porque no está cumpliendo con ese parámetro de mayor a 10%. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué laboratorios están certificados para realizar el análisis? Hay una infinidad de laboratorios. Eso lo pueden también, digamos, en un explorador, ustedes consultarlo. Muchas veces, dependiendo de cuál cliente tengo yo, estipula que tiene que ser un laboratorio certificado. Hay una acreditación que se llama 17025, entonces a veces eso es lo que se pide, pero el reglamento permite laboratorio y permite también con tablas nutricionales. Si ustedes tienen la formulación bien estipulada, lo pueden hacer. Es un asunto de costos y de qué tan certero quiero ser yo con toda esa información que quiero brindar. De acuerdo, nos consultan cuál norma Codex puede ser utilizada para tener referencia de nombres específicos. Sería igual, es una norma de etiquetado de alimentos previamente envasados. Muy bien. Ahí lo pueden consultar en la base de datos del Codex. Del Codex. También que si hay restricciones en cuanto a tamaños de letra, impresiones, diseño y etcétera. El diseño no, el tamaño de letra sí. Dice que debe ser legible, entendible, mínimo 1 milímetro. También hay un apartado, como una pequeña excepción para productos de menos de 10 centímetros cuadrados, que de hecho hay requisitos que se pueden omitir, pero siempre es importante consultar el reglamento. Y sí, o sea, es esencial que sea legible. En cuanto al diseño, colores, en la parte del registro no se van digamos, no van a entrar en detalles en ese punto porque realmente es un tema de marketing. De acuerdo. Muy bien. ¿Cuál referencia válida puedo utilizar de tablas de composición nutricional de alimentos para crear una etiqueta nutricional? Hay varias y la que más usamos a nivel centroamericano es el Inca. El Inca. Hay una versión gratuita, pero es del año 2012 y hay otra de pago que se puede adquirir en la página. Es la que nosotros utilizamos por tener referencia centroamericana y porque tiene más extensión de productos que utilizamos a nivel de Centroamérica. Karina nos preguntó cómo se define la fecha de vencimiento de un producto. Bueno, en la presentación ahí venían varias opciones para definirlo. Y si debe hacerse alguna prueba de laboratorio y quién lo hace en Costa Rica, también ya la podemos reforzar. Okay. Sí, eso se llaman estudios de vida útil. Realmente hay toda una técnica, hay hasta referencias para hacer estudios de vida útil. Es muy importante ahí que yo establezca parámetros a elegir. Digamos, no es lo mismo un jugo, no es lo mismo un pan o el licor que contaba el señor. Yo tengo que definir mis parámetros para irlos evaluando y determinar bajo esos parámetros cuál es la vida útil. Puede ser un asunto sensorial, un asunto de calidad o también o de inocuidad, pero se llaman estudios de vida útil. Y ya teniendo la fecha, yo sigo el formato que se establezca o el periodo de vida. También puedo utilizar referencias bibliográficas. Si tengo un producto similar,
puedo buscar un artículo científico o algo que me respalde que bajo ciertas condiciones en las que elaboro mi producto va a durar tanto tiempo. Perfecto. Don Oscar Vicas nos pregunta, recientemente Estados Unidos ha aprobado incluir el sésamo como el 9º alérgeno a declarar en el etiquetado. ¿Esto va a generar el mismo cambio en el RTCA correspondiente pronto? Pues por mucho tiempo ha sido como la base de las exigencias de muchos de nuestros reglamentos. Los alérgenos de la lista de Estados Unidos, bueno, siempre han sido 8 y como lo indica, ahora son 9. Lo que pasa es que en Costa Rica nosotros no nos basamos en Estados Unidos, nos basamos en el Códex Alimentarios. Entonces ahí habrá que ver que si el Códex también lo va a adaptar como parte de su lista. Habían varios que estaban en estudio de integrarlos. Ustedes pueden ver que en el Códex, por ejemplo, pone sulfitos y Estados Unidos no. Estados Unidos dice, sí, lo debe declarar como un aditivo a más de 10 ppm, pero no lo consideramos un alérgeno. Entonces hay como ahí, digamos, como esa parte del sulfito, pero realmente nosotros nos basamos con el Códex. Entonces habría que ver si el Códex lo adopta dentro de la lista y si ya va a tomar Costa Rica los cambios del Códex. Muy bien, don Oscar también nos pregunta si el etiquetado nutricional de los octágonos se implementará prontamente en Costa Rica. Había una regulación en la sala cuarta de esa parte de etiquetado, entonces todavía no lo han aceptado. Habría que ver si se aprueba para ver qué regulación sacan y de qué forma lo debemos declarar. De acuerdo. Raquel nos dice que por un error en una etiqueta de un producto se ocupa tachar quién lo elabora y quién da el insumo. Si ya el producto está en punto de venta, ¿se puede tachar a mano esa información en la etiqueta? No, ahí aplicaría un retiro de mercado por etiquetado y tendría que cambiarse las etiquetas, porque eso no le va a dar confiabilidad a la persona consumidora. Y de hecho se realizan, pueden revisar, por ejemplo, en Estados Unidos, que se realizan muchos retiros de mercado por mal etiquetado. Hay personas, por ejemplo, que no declaran, empresas que no declaran alérgenos y que va al retiro de mercado por no realizar eso. Okay. También nos consultan que si al reempacar puedo utilizar la información de lote y vencimiento que trae el producto original. Habría que analizar ahí en términos de inocuidad qué tanto me puede afectar ese reempaque. Y si ustedes, digamos, si yo utilizo el de la empresa proveedora, si yo puedo brindar trazabilidad. Al final, digamos, si se ponen a ver, la finalidad del lote es brindar trazabilidad. Si yo coloco mi lote y con eso puedo brindar trazabilidad y hacer un retiro de mercado eficiente, le puedo colocar el mío. O le puedo colocar el de la empresa si sé que la empresa va a poder brindar esa parte. Porque la finalidad del lote realmente es eso, digamos, no es poner un código de lote por colocarlo, sino es para brindar trazabilidad y retiro de productos eficaces en el menor tiempo posible. Ok, perfecto. Y nos dicen por acá, yo estoy haciendo mi etiqueta, pero me urge que me ayuden con la tabla nutricional y el número de lote. Dice que se dedica a vender productos a base de frutas y hortalizas. Muy bien, ahí vamos a colocar el formulario para que pueda solicitar una asistencia técnica y con mucho gusto le podemos brindar toda la ayuda técnica que requiere. La parte del lote, eso sí lo estipula, digamos, la persona en la empresa o el grupo de personas o el equipo dentro de la empresa. Escogen cómo quieren codificarlo, siempre y cuando, como dije en la pregunta anterior, pueda brindar la trazabilidad. Que ustedes saben que con ese código de lote pueden determinar toda la historia del producto. Por eso es que se llama trazabilidad, rastreabilidad, porque yo les sigo el trazo o el rastro. Entonces esa es la finalidad del lote.
Bueno, vamos a ver. Dice también por acá, en el caso de algunos azúcares blanqueados, los sulfitos se utilizan pero no se declaran. Debo declararlos como producto. Debo colocar los sacos en bodegas separadas al resto de las materias primas. Muy bien, ahí es muy importante que usted tenga buenas alianzas con su empresa proveedora. Le tienen que brindar una ficha técnica, que es como la declaración jurada sobre su producto. Si la empresa proveedora no lo declara, entonces no puede verse en la declaración. Y después en la parte de las bodegas, eso se llama gestión de alérgenos. Ahí sí, muy importante, puede hacer referencia a la guía. Ahí hay un apartado de residuos de materias primas. Y si los alimentos contienen alérgenos, si ya las empresas proveedoras me indicaron si tienen, ahí sí tienen que hacer separación de producto. Pero yo siempre les pregunto a ellos, digamos, ese es el respaldo con el que yo puedo contar para decir tiene o no contiene alérgenos. Algunos alérgenos, por ejemplo el gluten, por ejemplo los sulfitos, sí tienen cantidades mínimas. Los sulfitos 10 partes por millón. El gluten, la regulación de Estados Unidos dice 20 partes por millón. A cantidades mayores de esas sí las debo declarar. No todos tienen cantidades, pero esos son referencias que yo también puedo utilizar en las declaraciones. Perfecto, Cayen. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado de este webinar. Gracias por sus preguntas y sus comentarios. Esto realmente enriquece esta información que les hemos brindado. A Cayen, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a toda la audiencia, y espero que haya sido de mucho provecho esta información. Muchas gracias, Cayen. A todos ustedes les queremos recordar que este webinar estará disponible en línea virtual en la caja de herramientas. En la ventana del chat se encuentra el enlace para que ustedes puedan ingresar a esta caja de herramientas. Ahí también van a encontrar información muy importante, guías digitales como etiquetado, gestión de alérgenos y otras que complementan esta información del etiquetado general de los alimentos preenvasados. También, si usted está interesado en recibir capacitación o asistencia técnica en el tema de etiquetado nutricional, por favor no dude en ingresar al enlace que se encuentra también en el chat para que complete el formulario y con mucho gusto le vamos a atender. Para nosotros es muy importante su opinión respecto a este webinar. Toda esta información enriquece nuestra labor, así que lo invitamos a ingresar al enlace de evaluación que se encuentra también en el chat para que complete los datos que ahí le consultamos y esto nos permitirá continuar en nuestro trabajo. Les queremos invitar a el próximo webinar. Que será impartido por el señor José Antonio Montero Medina. El tema es de evaluación de rendimiento para la rentabilidad en la carnicería. Este se llevará a cabo el 8 de septiembre a las 3 p.m. Recuerden que esta actividad es gratuita y está dirigido a responsables de pymes, empresas y personas emprendedoras vinculadas con la producción y comercialización de productos cárnicos. A todos ustedes, muchas gracias por su participación y buenas noches.